La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. Confiar y dar confianza. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida y les cuento el título de nuestro programa de hoy es Izar la bandera en medio del campo. Claro que sí, vamos a hablar de las escuelas rurales que existen desde que se promulgó la Ley 1420. Y nos vamos a referir al presente de las escuelas rurales, cómo se trabaja, qué características tienen, cómo es el día a día, cómo es enseñar y aprender en las escuelas rurales. Martín Ábalos le canta a los maestros rurales y enseguida comenzamos. Me abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras, maestros de campo afuera, pilar de grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura, quisiera en su almita pura volcar mi sabia coplera. Al norte de mis anhelos le puso el hombro la escuela, allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino. Maestra fue mi destino, viruta de tu madera, al pie de tu apostolado, maestro de mi Argentina, que vas dejando la vida al filo de la frontera. Te dejo esta chacarera sincera y agradecida. Y seguramente se va la segunda de la chacarera, pero la vamos a dejar allí. Le vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas, Gabriela Tolosa, Claudia Bracci. Encantada de tenerlas aquí. Vamos a compartir, vamos a ser compañeras de banco y vamos a compartir la virome hoy porque yo me la olvidé. Bueno, decíamos al comienzo, vamos a hablar de las escuelas rurales y yo antes quiero hacer una aclaración. Muchos de los maestros o profesores que nos están viendo deben decir, no, a mí ese tema no me convoca, yo trabajo en escuelas urbanas. Bueno, error, porque en realidad de todas las experiencias, de las formas más diversas de ejercer la docencia se puede aprender. Así que los invito a quedarse. Un tema que me parece que es importante con el que arranquemos es definir a qué se llama, qué es y qué no es una escuela rural. Gabriela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? Bueno, la educación rural en su conjunto tiene que ver justamente con el desarrollo de una escolaridad en un ámbito específico. Ese ámbito justamente es lo que llamamos la ruralidad y está caracterizado, condicionado por una serie de factores, de características que hacen que el desarrollo de la educación tenga algunas particularidades muy específicas. Claro, que las diferencian de otras, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, Claudia, sos subsecretaria de Educación, sos la mano derecha del ministro Silioni, a quien le mandamos un abrazo. Pensaba también qué lugar ocupan en las políticas públicas, porque siempre se escucha, en primer lugar, hablar en diminutivo, ¿no? Sí. Las escuelitas rurales, o porque son pequeñas, o porque la población escolar es pequeña, o porque se las subestima. Y mucho esto de apadrinar, ¿no? Algunas ONG o escuelas como experiencia solidaria. Por eso digo, ¿qué lugar ocupan en las políticas públicas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mirta, por la invitación. Y para nosotros las escuelas rurales ocupan un lugar central como todas las escuelas del sistema educativo bonaerense.
Vos pensá que la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 2.700 escuelas rurales y alberga a más de 110.000 estudiantes, desde los más pequeños, los que están en el nivel inicial, hasta el nivel secundario. Por eso, cuando uno piensa las políticas educativas, las piensa para el conjunto del sistema. Siempre decimos que nuestro sistema educativo público es único, con 2 gestiones, donde tiene escuelas en todos los rincones, en las ciudades, en las zonas rurales, en las islas, en los parajes. Claro. Y tienen una larga historia las escuelas rurales en la provincia de Buenos Aires, principalmente las escuelas primarias, porque nuestra provincia, que uno dice que es amplia, diversa, compleja, pero maravillosa, con sus 307.571 kilómetros cuadrados. Extensísima, así extensísima, tiene que garantizar el derecho a la educación de todos y todas. Entonces, cuando uno piensa en las escuelas rurales, si bien hay una larga historia de la educación primaria, también la Ley de Educación Nacional y Provincial en el 2006 y en el 2007 había que ir generando oferta de educación secundaria en todos los lugares. Lo que es la educación inicial, la educación primaria, que ya tenía trayectoria en ese sentido, y la educación secundaria. Por eso en nuestra provincia hay muchos polos educativos donde está inicial, primaria y secundaria, y comparten porque hay un gran trabajo con la comunidad, con las familias. Claro, es una característica, ¿no es cierto?, de las escuelas rurales. Ahora, Gabriela, ¿hasta qué punto el tema de la ubicación de las escuelas, las distancias, el clima a veces, hasta qué punto compromete la asistencia, las trayectorias escolares? A ver, uno puede tomar esas características, el clima, las distancias, las composiciones familiares, la actividad que desarrollan las familias, como un obstáculo o como una condición. En tanto educadores, si lo tomamos como una condición, entonces el proyecto educativo de esa institución, los formatos que tomen esa institución y que desarrollen ese proyecto, y sobre todo las prácticas de enseñanza que se desarrollen en ese marco, van a tener justamente una característica particular. Digo, tomarlo como condición es justamente eso, condicionar la propuesta pedagógica, condicionar la organización de la institución, de modo tal de garantizar esas trayectorias educativas y por lo tanto el derecho a la educación. Cuando decís la organización de la institución, qué importante, y después vamos a retomarlo, es la flexibilidad en este sentido, ¿no? O sea, conocer dónde está la escuela, bueno, qué características tiene la comunidad, cómo llega, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cómo recibe la escuela, cómo responde y cómo llega es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a ir a Santiago del Estero, ahí está, le gusta que la llamemos así, la senio Patricia Díaz, y vamos a ver cómo llegan los alumnos a su escuela. Nos encontramos en la localidad de Suriposo, en el Jardín de Infantes número 310, Turitas, que en quichua significa hermanitos. Nuestra localidad está ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero. Nuestro jardín es anexo a la escuela primaria, la escuela número 75 Francisca Yaques, quien actualmente nuclea 130 familias. Nuestra institución impacta distintas zonas aledañas y es el único jardín que consta con estas 3 salas, con una docente específica para cada una de ellas, para la sala de 3, la sala de 4 y la sala de 5. La característica de esta comunidad en cuanto a su actividad económica, se dedican a la agricultura, a las huertas familiares y en un menor porcentaje a la cría de animales. Comercializan
sus cultivos, llevan a la ciudad y también hacen la venta de sus productos aquí en la escuela a los miembros del personal de la institución. Esta es la ruta nacional número 34, la ruta que cada mañana me conduce a mi lugar de trabajo. Al llegar entre el límite departamento Banda y el departamento Robles, ingreso hacia la mano izquierda por un camino vecinal de tierra que me deja en mi querida escuela. Los medios de movilidad con los que cuentan los alumnos que asisten a nuestra institución son en bicicleta, caminando, en caballo. Registran una excelente asistencia y las largas distancias que recorren no es impedimento para asistir a clases a diario. Observan un excelente acompañamiento familiar. Bueno, vimos la primera parte. Patricia habla de su querida escuela. Qué enorme compromiso afectivo tienen las docentes, los docentes que trabajan. ¿Qué te surge de lo que viste, Gabriela? Es entrañable, es entrañable. Justamente porque son comunidades pequeñas y son escuelas que tienen un fuerte arraigo en esas comunidades. Son escuelas en donde de pronto vos te encontrás con que fue el abuelo, el papá y el hijo. Hay toda una historia familiar que está ligada a esa escuela. Y además la escuela en los contextos, en los ámbitos rurales y sobre todo en los isleños, también en los isleños, es centro de toda la vida social. Claro. Toda la vida pasa por allí. Sí, ahí se festejan los cumpleaños y puede ocurrir y concurrir toda la familia. Ahí hay todo tipo de reuniones porque es el lugar convocante. Llega el Estado con todas sus políticas. Recuerdo una escuela de Magdalena donde la escuela también es la plaza de los domingos de las familias. Digo, no solamente van durante la semana, sino que también durante el fin de semana van al patio de la escuela porque es la plaza para ellos del fin de semana. Digo, ocupa un lugar central en la vida comunitaria, por eso siempre es tan importante las escuelas. Ahora, la inmensa mayoría de las escuelas rurales entiendo que son públicas. Y bueno, seguramente no es casual, no debe ser un gran negocio pensar instalar una escuela privada en lugares donde concurren 40, 50 alumnos, a veces mucho menos. Mucho menos, sí, sí. Pensaba también, hablando de 40 alumnos, durante la gestión de la gobernadora Vidal se cerraron muchas escuelas rurales. Y el argumento fue que había pocos alumnos. Ahora, muchos alumnos quiere decir derecho y pocos alumnos no. ¿Cómo es? No, la verdad que la ley es clara, donde el Estado tiene que garantizar el derecho de todos y todas, sean poquitos o sean muchos. Por eso, en función de eso, en esta gestión se han creado escuelas rurales y se han
reabierto escuelas rurales. Y eso tiene que ver porque muchas veces los caminos, la lejanía, sostener la trayectoria educativa de los niños, las niñas, los adolescentes, cuando está la escuela cerca siempre da otras condiciones. Y digo, voy pensando en las que se crearon o se reabrieron en Pila, en Ayacucho, en Madariaga. Fue una celebración que volviera a estar la escuela. Claro. Porque vuelve a tener vida esa comunidad, ese paraje o ese pueblo, ¿no? Por todo lo que se fue mencionando a lo largo de este programa. Digo, y distintos distritos. Si uno recorre, las escuelas rurales de la provincia están distribuidas en 20 regiones educativas de las 25 que tenemos. Y ahí, cuando uno ve y va por la ruta, ¿no? Se me aparecen miles de imágenes, vas por la ruta y los chicos van y llegan tal cual recién veíamos en Santiago del Estero. En Santiago del Estero. De todas maneras, en la provincia llegan también con el transporte o van en lancha. Sí, también hay maestros que con su auto pasan a buscar a los chicos. Totalmente, y ahí los acompañan las familias. Digo, se llega a una institución donde se comparte mucho tiempo, ahí juega un papel muy importante la enseñanza. Vos hoy preguntabas acerca de la enseñanza. Yo creo que las maestras, los maestros de zonas rurales se desafían permanentemente a esa enseñanza en plurigrado en la primaria. Sí, eso forma parte de las modalidades, ahora lo vamos a ver. Y también algunas características propias de un medio donde no hay, yo diría, ni prejuicio, ni vergüenza por recuperar los juegos tradicionales. Muchas veces los recreos en las escuelas urbanas y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires son recreos con celular. Y vamos a ver algo de los juegos de esta escuela que Patricia Díaz nos mostraba, porque muchas veces está la idea de que en las escuelas rurales no se hace, no hay mucha actividad, o sobre todo no hay, y ahí lo estamos viendo, no hay materiales, y vamos a ver, ¿no?, qué llegada hay justamente de todo lo que se produce desde el Ministerio de Nación o de la propia provincia. Ahí está la bolita, la payana, allá lo pueden ver. Bueno, todos estos juegos que se recuperan y se valorizan, ¿no?, en la escuela rural, y que sería tan importante no perder, ¿no?, como tradición. Digamos, los juegos, así como otro tipo de actividades. Pensaba también, por ejemplo, ¿qué vigencia absoluta tiene, y ustedes dirán, todos los libros de Luis Iglesias? Claro. Sí, la verdad que absolutamente, digo, quienes formamos parte del sistema educativo bonaerense, Luis Iglesias es una referencia para la educación rural. Y no solo rural, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y te voy a compartir la familia de Luis Iglesias donó al Centro de Documentación e Información Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación todos los cuadernos, sus libros y sus muebles que están procesando. Y cuando uno repasa, yo tuve la oportunidad de ver esos materiales, la verdad que es como bien decías vos recién, es una formación que va más allá de la ruralidad o el contexto o el ámbito. Tal cual. Es una referencia. Y toda la labor de Luis Iglesias fue para la época absolutamente de avanzada. Retomamos todo esto en el próximo bloque, también las modalidades, y escuchamos la última parte de Patricia Díaz. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, y cada día otra vez más
Repasemos entonces, habías mencionado, Claudia, las modalidades. ¿Cuáles son las que todavía perduran, digamos? A ver, nosotros tenemos jardines de infantes, tenemos jardines de infantes y de islas de matrícula mínima, que a veces hay 2 o 3 estudiantes, podríamos decir menos de 10 estudiantes. Después escuelas primarias, 1.400 escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires están en parajes o en zonas rurales. Las escuelas secundarias, esto que decía anteriormente, que la ley, la obligatoriedad y la responsabilidad del Estado traccionó. Exacto. Y no solamente de nivel secundario común, como llamaríamos común, bachiller, sino también todas las escuelas agrarias. Y dentro de nosotros en la provincia de Buenos Aires hay escuelas secundarias agrarias, pero también están los centros de educación agraria o centros de producción total, que son escuelas de alternancia. Hay una gran variedad en ese sentido. Hay agrotécnicas también. Exactamente. Claro. Y ahí lo que se pone en juego, que primaria tiene, vos hoy hablabas de los maestros, las maestras tienen un gran desarrollo en lo que es el plurigrado. También fue un gran desafío para los profesores y profesoras de secundaria y se desarrollaron las propuestas de pluriaño, ¿no? Cómo desafiarse a enseñar a un grupo pequeño de estudiantes, pero que asisten a distintos años. Ahí hay un saber pedagógico muy importante. Y seguramente se generan dinámicas interesantes de colaboración, ¿no? Totalmente. Gabriela, y si tuviéramos que pensar en provincia de Buenos Aires, ¿de qué origen es el alumno de la escuela rural o de qué diversos orígenes? O sea, ¿son hijos de peones o también son hijos de personas que tienen chacras, estancias? ¿Qué? Como bien decís, es diverso. Es diverso. Hijos de trabajadores y trabajadoras rurales, pero también de pequeños productores. Claudia mencionaba recién los centros educativos para la producción total. Y nosotros fuimos viendo, tenemos registro de que a lo largo de los años, de estos años en que se lleva adelante este tipo de formato, digamos, aumentaron la cantidad de hijos de trabajadores rurales y se mantuvieron hijos de pequeños productores locales. Es un formato que además favorece el arraigo y el desarrollo local. Y como bien decía Claudia cuando hablaba de alternancia, estas etapas en donde se suceden permanencia y estadía en la escuela y en la unidad de producción, que generalmente es la chacra, la casa, el lugar donde se vive. ¿Esas son itinerantes? O sea, ¿cuáles son? Muchas veces la escuela rural tiene que acompañar los desplazamientos de la población que trabaja, que a su vez va cambiando, ¿no es cierto?, de lugar, y si no hubiera esa posibilidad, los chicos perderían meses de clase. El gran desafío es justamente ese, ¿no? O sea, sostener esa continuidad pedagógica a pesar de las distancias, a pesar de el movimiento de población local y la articulación entre instituciones que permite justamente sostener esas trayectorias. ¿Forma parte de las escuelas rurales también las escuelas albergue? Claro. Forman parte y también tienen una lógica de funcionamiento específica. ¿Cuál es? Y cuando hay los chicos y las chicas se quedan en la escuela durante una semana y regresan a su casa, y es alternado su participación o su presencia en la escuela. Por supuesto se quedan los docentes. Se quedan los docentes y hay toda una organización institucional que caracteriza las escuelas de alternancia. Yo ahí lo que marco con la diversidad también de escuelas rurales, a veces hay como una representación social de lo rural como homogéneo. Y en lo rural pasa lo mismo que en la ciudad, ¿no? No todas las escuelas y las experiencias educativas son iguales.
Y me parece que hay que hacer como una ruptura de lo rural, como mirarlo de manera homogénea, porque hay de alternancia, hay de muy poquitos chicos, pero hay escuelas rurales que tienen más de 50 niños y niñas. Claro, lo que pasa es que comparadas con la de ciudad, que son 400, 800, claro, 1000 tranquilamente. Sí, tranquilamente. En provincia de Buenos Aires hasta más de 2000. Sí. Pero van teniendo sus propias características, claro, ¿no? Claro. Y me su microclima. Totalmente. Vamos a escuchar la última parte entonces de la seño Patricia Díaz allá en Santiago del Estero. Desempeñar nuestra tarea en zona rural es hacer cumplir el derecho de los niños de estas zonas a la educación y evitar el desarraigo ante tal hecho. Las relaciones también que se establecen con la comunidad y entre el personal de la institución son diferentes, se estrechan lazos afectivos debido a que estas familias han pasado por generaciones por la institución educativa. Entonces la participación de cada uno es diferente y esos lazos hacen que la tarea diaria sea activa, participativa por parte de ellos y colaborativa. Otro hecho favorable en la educación rural es el número reducido de alumnos, lo que es sumamente provechoso, porque se pueden crear diferentes escenarios para una misma propuesta y aprovecharlas y enriquecerlas, dar inicio y finalización a determinada propuesta pedagógica. Es cierto también que existen muchos desafíos para los docentes rurales, como por ejemplo el tema de la conectividad, pero es posible traer programas que necesitamos para el desarrollo de determinados contenidos y trabajar en el aula. El tema de la adquisición de recursos materiales es también un factor que a veces condiciona el desarrollo de la tarea, pero no es imposible si organizamos y planeamos de manera organizada cada situación pedagógica. Al estar alejados de las zonas urbanas, a lo mejor no contamos con la adquisición de recursos con la celeridad que necesitamos, pero con la planeación con tiempo y organizada podemos aprovechar los recursos que tiene la zona, los recursos que tienen los niños en sus hogares, los que tenemos en la escuela, y poder conseguir los que necesitamos para determinada situación. Un dato importante que me gustaría compartir con ustedes es el hecho del trabajo virtual que ha quedado instalado en el hogar de cada familia. Cuando nuestros niños, por razones de salud o por razones climáticas, no pueden llegar hasta la escuela, reclaman esa presencia de la institución en sus hogares y piden de manera virtual que se les mande alguna actividad, algún recurso, alguna estrategia para que trabajen y continúen esa tarea y no se pierda la sistematicidad educativa. Ha quedado instalado luego de la pandemia esta situación y que aquí en nuestra institución aprovechamos esas ganas y esa necesidad y ese reclamo de las familias de que esté presente la institución, la educación en sus hogares cuando no pueden venir a clases diarias. Y aquí quiero hacer un alto y recordar las palabras de Flavia Tedeschi cuando dice que los educadores rurales tienen un gran desafío y ponen en juego toda su creatividad para poder desarrollar sus prácticas de manera organizada y para poner en juego todas las estrategias y herramientas metodológicas de nuestra tarea como docentes. Qué bárbaro. Bueno, le agradecemos a Patricia Díaz y cuando nombra a Flavia Tedeschi, una pedagoga argentina que ha hecho mucha experiencia de gestión en la ciudad de Buenos Aires, ahora en la Universidad de General Sarmiento, pienso, pero llegan las ideas, ¿no? Como sea,
escritas a través del Zoom, pero llegan. Sí. Bueno, tomen algunas ideas, nos dejó muchos temas, Patricia, planteados. ¿Qué querés comentar, Gabriela? A ver, a partir de todo lo que estamos compartiendo, efectivamente los docentes rurales se desafían a la creatividad permanentemente. Y a partir de lo que escuchábamos recién, pensaba, digo, ¿cuánto aprendimos de toda la docencia rural en aquel tiempo en el que tuvimos que tomar distancia física unos de otros y todos del espacio común? Aprendimos de esos tiempos en los que hubo que desafiarse a justamente utilizar herramientas distintas. Sí, digamos, aprendimos dolorosamente también lo que faltaba y creo que hoy, nos dirás, Claudia, mucho de eso se está reparando. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la pandemia, comparto contigo, dejó mucho dolor. También para el sistema educativo lo interpeló fuertemente, lo desafió a poder seguir enseñando. Y también a las definiciones y decisiones políticas. Recién lo decía Patricia, y voy a compartir lo de la provincia de Buenos Aires. Digo, la pandemia puso la virtualidad y el tema tecnológico y conectividad en un lugar de la agenda pública. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires está llevando a cabo un trabajo muy ambicioso en términos de conectividad de todas las escuelas del sistema educativo bonaerense, y quiero compartir con vos, con tu audiencia, que a partir del año pasado y hasta la fecha ya llevamos 1.601 escuelas rurales conectadas. Después ya vamos más de 4.000, pero digo rurales. Y la otra vez estábamos reunidos con inspectores, con inspectoras, y una de ellas comentó que se conectó la escuela, ¿no? Llegó la conectividad a la escuela, que sirvió también para los bomberos, Claro. La escuela como corazón de la comunidad, ¿no? Y la verdad que la conectividad es necesario, así como se están llevando a cabo nuevamente, se repuso el programa de Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación para los y las estudiantes. También el gobierno de la provincia, en un trabajo mancomunado, va a entregar computadoras, porque nos parece que eso es importante para el desarrollo y la formación de los y las estudiantes. Este tiempo que pasó, y voy a compartir algo vinculado con la ruralidad, que tiene que ver con la continuidad pedagógica. Todos hablamos de la continuidad pedagógica. Para nuestro sistema educativo, la continuidad pedagógica no era nueva, porque en el Reglamento de Instituciones Educativas del 2011 señala la continuidad. ¿Y quiénes lo llevaban adelante? Justamente las escuelas rurales. Claro. ¿No? Que cuando había problemas de clima o en los caminos, ya las maestras planificaban la continuidad. Lo que fue novedoso es que fue todo el sistema, pero hubo una referencia allí muy importante para todos nosotros. Sí, y es muy común en las escuelas rurales el docente que va a las casas de las familias y lleva los cuadernillos, la tarea, y establece un lazo muy estrecho con la familia. Vamos a escuchar a Eli Zulka, investigadora de estos temas de las escuelas rurales en la Universidad de Salta. Soy Eli Zulka, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta. Voy a hablar de la escuela rural no solo desde mi experiencia por haber transitado mi escolaridad primaria en una de ellas, es decir, haber vivido en carne propia la escuela rural, sino porque formo parte de equipos de investigación que abordan las problemáticas de la escuela rural. La Escuela Las Cuevas es una escuela pluricurso que recibe a niños y niñas de entre 5 y 13 años de edad, cuyas familias se dedican a la agricultura, a la ganadería y a la artesanía. Es una comunidad que actualmente reivindica su identidad indígena como parte del pueblo tastil, y una de las luchas más fuertes es por el acceso a la tierra.
después es su fuente de supervivencia, ¿no? Porque es de ella, de la tierra, que producen sus alimentos, sus condiciones de existencia básica, ¿no? Y otra de las problemáticas que por ahí evidenciamos es las dificultades para acompañar las trayectorias educativas de estos niños y niñas por parte de las familias, pues muchas de ellas tienen la escolaridad primaria solamente, muy pocas la escolaridad secundaria. Entonces este acompañamiento o este apoyo en la escolarización es una tarea exclusiva de docentes, ¿no? Y en ese sentido a veces la escuela se vuelve un mundo desconocido, un mundo aparte, ¿no? Respecto del hogar y de la comunidad misma donde transitan el día a día estos niños y niñas. Pero la tarea que hacen docentes desde la escuela es sumamente significativa, pues la escuela en la comunidad representa una posibilidad de otros proyectos de vida, de otros futuros que las familias anhelan, ¿no? Para estos niños y niñas, ya que también desde el año 2010 en una comunidad cercana, que es la comunidad del Alfarcito, se encuentra el colegio secundario donde pueden continuar su trayectoria educativa. Pero reivindicar la escuela rural como un espacio público, como un espacio de proyección, como un espacio de contención y también de apoyo a todas estas demandas que vienen atravesando particularmente esta comunidad, es sumamente interesante, sumamente necesaria, ¿no? Porque más allá de que en algunos casos representen mundos distintos o mundos por ahí hasta contrapuestos, creo que hemos avanzado en este diálogo, en este acercamiento, en este achicamiento de estas distancias, ¿no? Pues padres y madres significan la escuela, otorgan un valor a la escuela que se vincula, ¿no? Con esas otras trayectorias. Bueno, le agradecemos a Eli Zulka y pienso, hizo la escuela primaria, secundaria en un medio rural, llegó a la universidad y aquí el tema es también, ustedes nos dirán, cuánto se hace en las escuelas para poder articular realmente para que los chicos de primaria pasen a secundaria y no se pierdan en el camino. ¿Y cuáles son los anhelos, las expectativas, el futuro de los estudiantes rurales? Un poquito cada una y nos vamos al próximo bloque. Claudia. No, yo creo que las familias quieren la mejor vida para sus hijos y el sistema educativo va generando esas condiciones. Por eso yo ponía la ley y la obligatoriedad y responsabilidad del Estado, y eso generó políticas de inclusión y de una articulación real, porque cuántas veces hablamos de la articulación entre primaria entre primaria y secundaria. Creo que esos pasos ya se han dado, por eso cuando hay una escuela primaria se quiere el jardín, se quiere la secundaria. Claro, se quiere más, se va por más. Se va por más. Es la propia comunidad la que demanda. Sí, claro. Totalmente. Mira, hace algunos años atrás el mandato de inclusión de la escuela primaria estaba incorporado en las familias. Y había que generar condiciones para incorporar el mandato de inclusión de la secundaria. Claro. Y yo creo que en esos pasos estamos avanzados, ¿no? Porque eso genera, como decía la colega, proyectos de vida y seguir avanzando en la formación. Bien, Gabriela, te damos la palabra en el próximo bloque y vamos redondeando ahí el tema y vamos a ver también algo sobre la escuela trashumante. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza y cada día otra vez hacer pensar. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. Y
había quedado pendiente que le dábamos la palabra a Gabriela Tolosa. Gracias. No, quería mencionar, digamos, la particularidad dentro de lo que es la ruralidad del contexto isleño. Hace poco hicimos un encuentro muy lindo con todos los directores e inspectores de escuelas secundarias isleñas del Delta. Y allí se llaman escuelas de agua. Escuelas incluso. de agua. Sí. Y allí recordábamos justamente algunas frases de directoras, maestras, profes, docentes del ámbito isleño, y una de ellas dijo en su momento, cuando llegó a la escuela Río Carabelas, tercera sección de islas, cuando llegó la escuela a Río Carabelas, otro mundo se abrió para esta comunidad. Claro. Y quería dejarlo como pie de página. Habíamos hablado un poco de las modalidades, mencionamos la escuela trashumante, hay una en Neuquén. La escuela acompaña los traslados de la población. También en Mendoza se llama Escuela de Vendimia, y vamos a ver alguna escena de esta escuela trashumante. Llegué a Neuquén en el año 1981 a trabajar como maestro rural. Nos convoca un maestro de adultos, Nano Balbo, para trabajar en la escuela número 6 de Uncal, a mi señora y a mí. En cada escuela debiera haber un libro que se llama libro histórico, que es donde los directivos van poniendo todos los hechos importantes que tienen en su año lectivo. Y ahí nos damos cuenta que los chicos nunca habían egresado de la escuela primaria. Y la escuela era de 1911, o sea que llevábamos en ese momento 70 y algo de años sin egresado. Había periodos en donde era prácticamente nula la asistencia. Entonces, ¿qué pasaba? Algo rígido, como puede llegar a ser un calendario escolar, habrá que seguirlo así a pie juntillas por seguirlo, por ser una tradición, por ser una normativa. Y ahí, a los 10 días más o menos de haber estado, entre Alejandra, el Nano y yo, hicimos el proyecto que al principio se denominó Periodo Lectivo Adaptado a las Necesidades del Medio, y hoy se llama Proyecto de Escuela Trashumante, que es el que tenemos actualmente. Y ahí empezaron a salir los primeros egresados. Qué maravilloso es identificar los problemas y buscar soluciones creativas que a veces son inéditas como esta, ¿no? La escuela acompaña los traslados de la comunidad. Claudia, ¿de qué características es, si hay específica, la formación docente de los maestros rurales? Porque si hay plurigrados, hay que saber trabajar con ellos, por ejemplo. Por ejemplo. A ver, sí, nosotros en la provincia vinimos haciendo formación permanente de enseñar en la ruralidad. Hay un gran desarrollo en lo que, por su historia, en la educación primaria. También era necesario, cuando se comienza la obligatoriedad del nivel secundario, trabajar el pluriaño. Y eso implicó todo un trabajo no solamente de capacitación para los profesores, sino también de elaboración de materiales en términos de secuencias didácticas para poder desarrollar ese pluriaño para los adolescentes, las adolescentes. Y el tema de la enseñanza en la ruralidad forma parte de uno de los temas de agenda para la formación permanente de los docentes. Porque vos sabés que no solamente para la formación inicial, sino también la formación permanente en términos de que muchos docentes acceden a los cargos y están en un listado común y empiezan a desarrollar su experiencia profesional en escuelas rurales. Claro. Entonces, a esa formación inicial hay que
también acompañarla con reflexión, con la propia análisis de la práctica, con marcos teóricos y bueno, eso acompaña el trabajo de los y las docentes. En relación a la formación, bueno, hay algo muy reciente. Por un lado, desde el año 2012, UNICEF viene trabajando en estos proyectos de escuelas secundarias mediadas por tecnología, pero desde el año pasado se suma la UNIPE, la Universidad Pedagógica, y justamente lo que hace es desarrollar una diplomatura en educación secundaria rural. Es una formación específica de 1 año de duración. Vamos a ver este video de la UNICEF. Bueno, en mi comunidad, la vida antes de que se creara la escuela secundaria virtual, para las personas de bajos recursos no había un después de la primaria. Las opciones que tenían los jóvenes era irse y volver a ver a las familias 1 o 2 veces al año, depende de su vida económica. Cuando se creó la secundaria virtual fue todo más fácil, porque nos quedamos en nuestro pueblo, nuestra gente, con nuestras familias. El cambio fue que muchos chicos tuvieron la oportunidad de cumplir un sueño, de poder seguir estudiando y no tuvimos que alejarnos de todo, no fue tan difícil al quedarse la secundaria virtual. UNICEF, junto a los gobiernos provinciales, desarrolla la iniciativa Secundarias Rurales Mediadas por Tecnologías para que chicas y chicos puedan acceder y finalizar la secundaria en su comunidad. Tener una escuela en mi comunidad es maravilloso porque no tengo que dejar a mi familia para irme a estudiar a otro lugar. Yo soy la primera en mi familia, digamos, con mi hermano, en estudiar la secundaria. Y en el futuro quiero seguir estudiando, la verdad, una carrera. Había pensado en maestra jardinera, pero todavía no tengo bien claro, digamos. Claro, de aquí quizás lo más importante es escuchar que los adolescentes que viven en medios rurales puedan tener proyectos de continuidad. No importa si después va a concretar, si va a ser maestra jardinera o otra cosa, pero hay un proyecto y saber que hay algo más. Claro. Por eso es tan importante definir, digamos, como bien decía Claudia hace un ratito, una política pública en donde el Estado llegue hasta el último rincón, ¿no? Por ahí también una docente decía el otro día, donde se abre una escuela crece un pueblo. Es alrededor de la escuela. Exactamente. Claro que sí. No, yo creo que la frase recién de esa adolescente es la síntesis de este hermoso programa. Soy la primera de mi familia que va a la secundaria. Esa es la educación rural, ¿no? Claro. El poder estar cerca de aquellos y aquellas que por familia viven lejos, pero está la escuela que garantiza eso. A mí me conmueve cada vez que son los primeros de la familia, ¿no? Ahí en el campo, totalmente, en las islas o en las ciudades. Porque si no es una enorme frustración, posiblemente desde las grandes ciudades de las provincias de nuestro país, es difícil darse cuenta lo que significa cuando otro tiene a su alcance, a pocas cuadras, una escuela. No tener la posibilidad de un traslado, porque eso es un esfuerzo para una familia, y ni siquiera no solo económico. Entonces, bueno, contar con la escuela es abrir completamente otra perspectiva. Bueno, también me parece que es muy importante que hay cada vez más reflexión sobre la escuela rural y sus características y su problemática. De despedida, Claudia. Y bueno, la verdad que así esa historia que tienen las escuelas rurales, hay mucho escrito y creo que hay mucho por escribir. Me parece que son esos espacios donde la enseñanza ocupa un lugar central, también en cómo desarrollan, hoy hablaba Gabriela sobre el tema de la creatividad, lo mencionaba también Patricia,
referenciando a Flavia, me parece que ahí hay un desafío por abrir esos universos simbólicos, ¿no? Para los chicos y las chicas. Me parece que eso también la escuela rural, además de la tarea central de garantizar el derecho, da la posibilidad de acompañar esos proyectos de vida. Recuerdo hace muchos años fuimos con el programa a escuelas de islas y llegar y ver ahí los materiales de la ESI es de un enorme impacto, realmente. Sí. Ver que se llega, ¿no? Claro. Y que tiene que ser así, por otra parte. Ni más tarde, ni no llegar, pero claro, estar de la misma manera que se llega a las escuelas urbanas. De despedida. Absolutamente de acuerdo. No, pensaba que, bien decía Claudia, volver a reflexionar sobre la propia práctica, con lo cual me parece que es escuchar atentamente las voces de todos los y las que están diariamente y cotidianamente enseñando, conduciendo las instituciones educativas rurales o supervisándolas, en el caso de los inspectores, es absolutamente central. Bien. Bueno, les agradezco, me despido yo ahora de todos. Me quedo pensando muchas cosas. Por ejemplo, qué importante es mirar a las escuelas rurales desde sus fortalezas y no desde las carencias. Además, es una muy buena opción ejercer en escuelas rurales. Y algunos especialistas analizan, como Olga Satera, que las escuelas rurales tienen mucho para aprender, pero también mucho para enseñar. Y es así. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Ciencia y corazones suenan.